Gracias, Máximo, por la invitación. Muy buenas tardes con todos. Hace un par de semanas que conversé con Máximo a raíz de su conversatorio de café. Había estado presente para escuchar al colega de los vinos, pero me tuve que retirar antes de tiempo, así que no lo terminé. Luego llamé a Máximo y Máximo me invitó para compartir con ustedes algunas ideas y me puso un título. ¿Y después de la cuarentena qué? Obviamente, no estaba previsto de que el señor Vizcarra nos iba a alargar el confinamiento hasta el 30 de junio. Así que pensábamos que ya a final de mayo íbamos a salir y se supone que para hoy día, 28 de mayo, íbamos a estar libres de confinamiento. Así que el tema fue, ¿y después de la cuarentena qué? Claves para reconquistar la activación de tu negocio tras el confinamiento. Así que igual, meritorio estar conversando el día de ustedes. Y le pongo aquí arriba mi diapositiva sus marcas listos ya, porque esto tiene que terminar en algún momento. Y si bien es cierto, tiene fecha de anuncio de que el 30 de junio deberíamos volver, no a nuestra situación normal, pero como le estamos llamando a nuestro nuevo entorno, a un nuevo panorama que no sabemos cómo va a ser, solamente sabemos que va a ser diferente. Así que en esa perspectiva es que he tratado de enfocar nuestro conversatorio. Tengo algunas láminas de apoyo que he preparado. Tengo una propuesta que les quiero hacer más tarde de un curso que también estoy dictando. Y vamos a dar el tiempo para que en todo caso al final podamos hacer lo que es el conversatorio de café virtual, una sesión en la medida que ustedes lo planteen de preguntas y respuestas. Bueno, yo soy Fernando Elías de Nexo Negocios y estoy seguro que en este confinamiento que pronto vamos a dejar, cada cual va a ir otra vez actuando a su ritmo. Eso es algo muy personal. Y siguiendo obviamente las pautas que el gobierno nos señale para la aplicación de estas fases de reanudación que se ha venido anunciando. Y cuando hablamos de las fases de reanudación es porque a nivel internacional este manejo del COVID-19 se viene trabajando en tres enfoques. Un primer enfoque de contención para que obviamente la pandemia no se propague en este escenario en este escenario de crecimiento exponencial que podría ser muy peligroso por el colapso que digamos se da en los servicios de salud. Una segunda fase, cuando ya llegamos a una meseta y el famoso R por lo menos va disminuyendo e idealmente debería estar menor que 1, que le llamamos la reanudación. Y una tercera fase, cuando ya comenzamos nosotros a volver a nuestra normalidad comercial y económica, que como cualquier crisis, digamos de una manera posterior, surge este enfoque de la reactivación. Así que vivimos este periodo de la pandemia, hay como tres enfoques, y en este momento estamos comenzando nuestra etapa, nuestro foco de la reanudación, con estas fases que el gobierno también ha ido, de alguna manera, anunciando. La intención de Máximo era principalmente compartir con ustedes las 5 claves para afrontar el retorno a lo que nosotros le estamos llamando esta etapa de reanudación. 5 claves que nos van a permitir acercarnos a lo que le venimos llamando ahora la nueva normalidad, considerando principalmente que el entorno no va a ser igual que antes. Y parto de la aceptación de dos situaciones. Una situación donde seguimos combatiendo la pandemia, esto es algo donde obviamente no nos podemos relajar, lo cual implica que debemos seguir cuidándonos, ¿no? La salud sigue viéndose como un escenario totalmente prioritario. Los protocolos que tenemos que aplicar en la actividad que cada uno viene desarrollando. Y también cuidar a los nuestros y cuidar a nuestro equipo, al equipo de colaboradores y obviamente generar escenarios de protección con el cumplimiento de los protocolos también para nuestros clientes. Y la segunda situación que tenemos que ser muy conscientes es que tenemos que aceptar que nos encontramos en una crisis económica. Y ya de por sí,
por el simple hecho de estar afrontando una crisis, muchas cosas van a ser diferentes. Los negocios no serán los mismos, nuestra actividad necesariamente tendrá que cambiar y va a ser muy difícil que nosotros pensemos que vamos a retornar a un mundo que tuvimos antes de la pandemia. Esto definitivamente no va a ocurrir. Por ello, no hablamos de retorno a la normalidad, sino de retorno a una nueva normalidad. Algo diferente que va a ocurrir, que no sabemos cómo va a ser, pero sí sabemos que no será igual que ayer. Y que nuestra responsabilidad es que somos nosotros los que tenemos que construir esta nueva normalidad. Nadie nos va a decir cómo lo tenemos que trabajar, especialmente cuando estamos en la acción de los negocios. Pero el entorno que tenemos alrededor, por lo menos en esta etapa, es un entorno de crisis. Así que quiero compartir con ustedes algunas cifras del último informe del Instituto de Estadística y que está publicado en la página web del Instituto de Estadística. En el mes de marzo, con 15 días de confinamiento, nuestro PBI cayó a menos 16%. Ya se pueden imaginar ustedes cómo va a ser esta gráfica en donde venimos graficando el PBI mensual que el país viene teniendo ya desde algunos años y cuya información está en la página del Instituto de Estadística. Y que de un momento a otro, a partir de la pandemia, ya hemos dejado de tener crecimiento en el PBI versus el año anterior y ya en el mes de marzo, con 15 días de confinamiento, hemos tenido un resultado de menos 16. A partir de aquí, creo que todos nosotros ya nos podemos tener una idea de cuál va a ser el crecimiento del PBI en el mes de abril, donde hemos estado 30 días en confinamiento, el mes de mayo, donde también estamos viviendo los 30 días de confinamiento, y el mes de junio. Quiere decir que de un año, de 12 meses, vamos a tener como 3 meses y medio con un resultado totalmente negativo. Asumimos que abril seguramente será probablemente algo así como el doble, y mayo y junio definitivamente vamos a tener caídas similares. Esto significa de que estos resultados ya convierte a nuestra economía en una economía en recesión. Si nosotros comenzamos a mirar los índices de aquellos sectores que más aportan a la economía, uno de ellos es el sector de manufactura. Y solo en el mes de marzo, sigo con cifra del Instituto de Estadística, la caída ha sido de menos 32%. Y esta caída de menos 32% respecto al año anterior ha estado principalmente determinada por la menor actividad tanto en el sector fabril, digamos primario, como en el sector fabril no primario. Se disminuyó todo el escenario de las actividades y creo que en esto todos somos conscientes. Otro sector que aporta mucho a la economía del país es la minería. Y en la minería, como ustedes notarán, en el mes de marzo, solo en el mes de marzo, en 15 días, la minería cayó menos 21% con respecto al año anterior. Presento estos gráficos para que vayamos teniendo una idea que si con 15 días hemos caído 21, ya se imaginan ustedes cómo será abril, cómo será mayo y cómo será junio. Y aquí la caída se ha dado principalmente por la disminución de la producción de la mayoría de los metales, como por ejemplo el cobre, el oro, la plata, el zinc. El otro sector que creo que nos interesa mucho mirar es el sector de la construcción. En construcción, en el mes de marzo, la caída ha sido de menos 46%. Todos somos conscientes de no solamente la paralización en el avance físico de las obras, tanto público como privadas, sino también todo un reflejo de que al no haber obras, existe un menor consumo interno de cemento que tiene un indicador, una participación muy fuerte en este indicador. 48% menos en marzo, así que si proyectamos abril, mayo, junio, creo que vamos también a tener un gráfico así bastante preocupante para poder entender el panorama de la recesión.
Pero eso es en el frente interno. Tenemos información también en los avances de coyuntura del Instituto de Estadística de cómo el precio del petróleo ha ido evolucionando. Y si bien es cierto por las noticias, han habido semanas donde el precio del petróleo ha estado por debajo de cero, es decir, el petróleo de alguna manera lo regalaban por los problemas que tuvieron de mayor producción y obviamente incapacidad para el almacenamiento, así que para los productores lo ideal es que los países vengan y se lleven el petróleo. Este panorama exterior, con el precio del petróleo bajo, para nosotros resulta positivo, porque nos va a permitir entrar en este proceso de reanudación de la economía con un escenario de alta incidencia en el manejo de toda nuestra industria muy favorable. Sí sabemos anticipadamente que el proceso de recuperación no va a ser rápido. Estos procesos no se van a dar de un mes a otro, ¿no es cierto? 4 meses en el gráfico con resultado negativo y que ya de un momento a otro esto salta. Además, un factor que tenemos que considerar es que creo que todos conocemos la debilidad del gobierno y sobre todo su nivel de competencia para la ejecución de las cosas. Y en este caso, la ejecución de la inversión, la ejecución de las obras. Muchas empresas que no han producido durante esta etapa de confinamiento están golpeadas económicamente. Y por otro lado, este porcentaje tan fuerte de la población que ampara su economía en un sector informal tampoco ha contado con el apoyo eficaz, digámoslo de alguna manera, por parte del Ejecutivo. Un alto porcentaje de la banca que debió orientar, digamos, gran parte de sus esfuerzos para tratar de apoyar a los sectores que realmente lo necesitaban, tampoco se vio que se ha dado, sino que de alguna manera uno percibe, por lo menos en las reuniones, conversaciones que tiene con la gente de la banca, de que son una empresa, de que han venido cuidando sus intereses, como seguramente resulta lógico para ellos, y ha habido cierto olvido con respecto a los niveles de la responsabilidad social, a tal punto de que nos cuesta mucho trabajo comunicarnos con los bancos. Uno va a algunos bancos para hablar con sus sectoristas, normalmente no están, te derivan mucho a la banca telefónica, que mayoritariamente nunca responde. La banca telefónica ahora te deriva al internet, con suerte encuentras a gente que te responde en el chat del otro lado, y en ese nivel hay mucha insatisfacción por parte de esta gente, de este grupo empresarial que ha sido golpeado económicamente. Por lo tanto, tenemos un contexto económico tampoco favorable, y más bien para, de alguna manera, graficarlo, tenemos un contexto económico que ha tenido un nivel de oxigenación insuficiente. Este término del confinamiento nos genera otra incertidumbre. La incertidumbre de lo difícil que resulta planear, porque obviamente no sabemos cómo va a ser el panorama luego del 30 de junio. Tenemos incertidumbre con respecto a las vacunas. Obviamente, si tuviéramos una fecha donde ya vamos a tener con una vacuna, puede haber una previsión de compras, todo el mundo se vacuna y podemos decir esto lo superamos. Pero tenemos una alta incertidumbre en fechas de lanzamiento de alguna vacuna. Segundo, tenemos alta incertidumbre con respecto a la efectividad de alguna medicina. Con los estudios que se vienen dando, los protocolos médicos para la receta de medicinas han ido cambiando, han ido variándose en este periodo de pandemia que estamos teniendo. Tercero, tenemos una capacidad de atención bastante limitada, en el sentido que creo que si nadie de nosotros quisiera caer en este problema, pero sabemos que vamos a tener muchos signos de interrogación de qué hacer a pesar de que ya tenemos muchos días conviviendo con la pandemia. Y la otra incertidumbre va a estar dada, y está dada en este momento, por la tasa de rebrote, ¿no? Nuestra meseta estaba llegando a los 4.000 casos de contagiados diariamente, y cuando uno lee el diario el día de hoy, ayer fueron de 5.000, hoy día fue de 6.000. Así que
es una maceta, como escuchaba en los noticieros, de que más es una cordillera que maceta. Entonces tenemos una incertidumbre si es que realmente la tasa de rebrote la vamos a poder controlar o es algo que se convierte en un factor de probabilidad a discutir porque no tenemos una información precisa. Adicionando a ello, la realidad que tenemos del comportamiento como factor cultural de la gente, de nuestros ciudadanos, que obviamente en algunos sectores han demostrado un nivel de desobediencia. Así que frente a ello surgen dos interrogantes. Una interrogante que nos pone en el panorama de preguntarnos si realmente será capaz el gobierno, específicamente el Ejecutivo, de influir, de persuadir en el comportamiento adecuado de esos sectores que tienen alto nivel de influencia en las tasas de rebrote, como son el transporte, los mercados y el sector ambulatorio. Y por otro lado, la otra interrogante surge por el reto público, en la capacidad de un manejo eficaz de la comunicación social y de información apropiada para que no haya ninguna duda sobre las dudas y las medidas que de alguna manera se comienzan a emitir y que seguirán obviamente como aspecto de recomendación y de acción. Otro indicador de cómo queda nuestra economía o cómo quedará nuestra economía el próximo mes es la decisión que desde que inició este proceso muchos negocios tomaron, que fue la de cortar puestos de trabajo. Según información de la prensa, tenemos como más de 1.300.000 empleos perdidos. Las empresas tienen un serio problema de iliquidez. Además, tenemos una falta de preparación de cómo trabajar a nivel del país aspectos de prevención y diagnóstico, como ya lo hemos señalado. Y si alguno de nuestros colaboradores cayera en esta etapa de nuestra pandemia, seguramente que nosotros, si tuviéramos que llamar por teléfono para saber dónde se hace una prueba, más de la mitad de la población nos quedamos con la interrogante. Y si preguntamos en cuánto tiempo nos podrían hacer la prueba, y yo creo que ese es un reto que cada uno de nosotros podría hacer, no nos imaginamos el trance que uno tendría que pasar. Yo en lo personal hice el ejercicio solamente por teléfono tratando de averiguar qué tendría que hacer o en cuánto tiempo, cuando me dieron la respuesta, podían venir a mi domicilio a tomarme una prueba. La respuesta fue: señor, si usted cree que lo puede hacer en un escenario privado y de una manera directa, se lo vamos a recomendar porque no le podemos dar fecha. Entonces, todo el escenario del entorno que nosotros tenemos hoy y que seguramente esto no va a cambiar para el 30 de junio, vamos a seguir trabajando, es incierto. Y como es incierto, el panorama es complicado. Reflexión, o por lo menos pregunta reflexiva. ¿Y cómo la vamos a hacer para retornar a la nueva normalidad? Así que lo que he pensado es en algunas claves a foco de recomendación que podríamos tener en cuenta para afrontar el retorno. 5 claves para afrontar este retorno de alguna manera hacia la nueva normalidad. Estoy seguro que el soporte vendrá como siempre ha ocurrido y que de alguna manera ha venido salvando por años la economía del país, vendrá nuevamente de los pequeños y medianos negocios. Las empresas grandes tienen su ruta, tienen su protocolo, tienen su soporte y el ejecutivo probablemente tendrá que focalizarse mucho en las empresas grandes que tienen alto nivel de influencia en la generación y el aporte del PBI al país. Los pequeños y medianos aportamos en niveles cada uno en el esfuerzo que le coloca y seguramente en conjunto somos los que ayudamos a levantar la economía del país. Así que definitivamente el soporte vendrá nuevamente por el lado de los pequeños y medianos negocios, como ha ocurrido en crisis anteriores. Por lo tanto, estemos en la posición de colaborador o de emprendedores, creo que hay 5 claves que deberíamos tener en perspectiva. Una de ellas es la salud, ¿cierto? Hoy día leía
en los diarios de que una de las compañías de delivery los había convocado a ese equipo para las recomendaciones técnicas y la entrega del instrumental que según protocolo deberían tener. Y está la foto en los diarios. No respetaron el confinamiento, los motociclistas sin mascarillas, el protocolo de ellos les pide los guantes, hasta el mediodía que me crucé con un par de ellos, no tenían guantes. Entonces la salud y manejar los protocolos y los escenarios de salubridad se siguen convirtiendo en la primera clave. Recordemos, independientemente del lugar que juguemos en la cancha, debemos cuidar nuestra salud. Es lo más preciado. Si nos contagiamos, perdemos. Así que seguir cuidándose es la primera clave. Y cuidar también a nuestros colaboradores. Para ello tenemos que darle un alto nivel de importancia a los protocolos. Segunda clave, creo que está por el lado de tomar conciencia de nuestra realidad. Tanto los colaboradores y los emprendedores nos necesitamos. Y lo pondría en el triángulo. Cliente, colaboradores y emprendedores, nos necesitamos. Así que aquí lo que tenemos que hacer es ofrecer lo que mejor sabemos hacer. Y creo que eso va a ser la clave. No vamos a poder ofrecer lo mismo que ofrecíamos antes. La necesidad, el requerimiento, y como siempre lo hablamos marketer y digitalmente, el dolor que la gente va a tener es algo totalmente diferente a lo que nosotros nos podamos imaginar. Mientras no hablemos con ellos, no detectemos cuál es la real necesidad de su cliente, entonces lo que tenemos que hacer es conectarnos con esta realidad y luego de conectarnos con esa realidad y descubrir el dolor de la gente, poder hacer nuestra oferta. Tercera clave. Jugar el partido del presente. Hoy es difícil generar planeamientos de largo alcance. Tenemos un marco, como lo he mencionado antes, de mucha incertidumbre. No sabemos de vacunas, no sabemos de efectividad desde la mirada de los protocolos médicos, no sabemos los indicadores del rebrote y no sabemos a partir de aquí cuál va a ser el nivel de influencia que el gobierno puede tener para poder controlar el comportamiento de los peruanos. Lo que sí tenemos claro es que tenemos que jugar un partido en el presente, que es lo único que hoy de alguna manera podemos controlar. Lo que nosotros entregamos y la forma como vamos a tener que salir a la cancha a satisfacer los requerimientos de nuestros clientes. Y lo tenemos que hacer de la mejor forma. Yo le llamo a esto el activar el negocio. Y no solamente le llamo el activar el negocio. Frente a esto, he desarrollado una propuesta que lo vengo trabajando con algunos emprendedores acerca de los pasos que tenemos que trabajar para poder entrar en esta etapa de la activación. Y la activación del negocio significa, tenemos que pensar cómo va a ser nuestra nueva ejecución. Sí sabemos de que tenemos que seguir bajo el paraguas de una ejecución excepcional. La ejecución excepcional va a ser la base del éxito. La gente está estresada, está ansiosa. La gente va a esperar lo mejor de todos nosotros. Necesitamos operar de la mejor forma. Creo que no va a haber mucho espacio para los que trabajan a medias. Tenemos que desarrollar nuestras fortalezas y nuestra actuación excepcional. Tenemos que trabajar mucho con nuestras métricas. El número va a ser clave. Generar este valor del cliente por encima de lo que va a ser su costo va a ser fundamental. Es el lenguaje del que quiere salir adelante. Ojo en las métricas y ojo en la ejecución. ¿Dónde estoy? ¿Qué oferto? Y permanentemente estar evaluando cuál va a ser el avance que nosotros vamos a tener. La cuarta clave es que sabemos de que todo lo tenemos que hacer rápido. El tiempo pasa muy rápido. Si nosotros nos hubiéramos ubicado el 15 de marzo y nos hubieran dicho, vas a estar en confinamiento hasta el 28 de mayo, hasta el día de hoy, hubiéramos pensado que teníamos un montón de tiempo
para hacer un montón de cosas. Cuando yo le pregunto a la gente qué cosa o cuáles son los resultados que tú has logrado desde el 15 de marzo, comercial, empresarialmente hablando, hasta el día de hoy, mucha gente dice que todavía no ha avanzado mucho y que tiene la expectativa que en los siguientes días va a lograr cosas. No podemos trabajar de manera lenta. Esta etapa va a requerir de nosotros agilidad y eso implica comenzar a pensar desde ahora. El mundo en esta etapa de confinamiento se ha ido preparando. La gente en el mundo ha leído más. La gente en el mundo ha ordenado sus cosas. La gente en el mundo ha generado sus planes frente a estos escenarios de incertidumbre. Y la gente en el mundo también se ha renovado, se ha reinventado, ha pasado al desarrollo también de nuevas actividades. Agilidad significa para mí movernos bien, movernos rápido. Van a haber imprevistos y seguramente tenemos que estar en condiciones de enrumbar nuestro barco a una ruta apropiada, pero sin desesperación y mirando lo que nosotros estamos haciendo para hacerlo ágil. Esto va a marcar la diferencia en la ejecución. Las personas vamos a seguir angustiados, estresados, y esto va a ser comportamiento normal. Es un comportamiento normal en etapa de crisis. Muchos de ustedes han pasado ya varias crisis, y nosotros sabemos que en crisis, ¿no es cierto?, emocionalmente como que hay muchas cosas que se comienzan a mover. Así que la exigencia se va a basar en la agilidad. Recomendación, movernos a la acción. Ese es el tema, movernos a la acción. Y la quinta clave es el equipo. Si necesitamos aportar lo mejor que nosotros sabemos, si necesitamos aportar nuestras fortalezas, es obvio pensar que todos nosotros no somos buenos en todo lo que hacemos. Así que trabajar el equipo va a ser clave. La colaboración va a ser fundamental. En esta etapa no hay lugar para el individualismo. Cada vez que las empresas han salido de crisis, han podido hacerlo por la colaboración y el apoyo de socios estratégicos o de partes. Nos tenemos que apoyar y tenemos que generar esa sinergia que nos lleva a producir más que la suma de las individualidades. Hoy día, en el Perú, esto que en el mundo comenzó a funcionar bastante bien, que es el Mastermind, que es el reunirnos en actividades que desarrollamos para tratar de buscar respuestas a inquietudes que tenemos entre personas que estamos en la misma actividad, es sumamente importante. Es necesario. Así que recordemos, para que el equipo y los escenarios de colaboración funcionen, tenemos que poner a prueba nuestra fortaleza de comunicación, el trazar horizontes de objetivo común y obviamente el buscar la colaboración total. ¿Ok? En este sentido, es que estas 5 claves creo que podrían ayudar mucho para esta etapa de reanudación una vez que salgamos de nuestro esquema de confinamiento. Salud, realidad, el estar presentes con nuestras fortalezas, la agilidad y el marco del equipo. Bueno, aquí hay una pregunta que me hacen por chat. Fernando, de las 5 claves, ¿cuál te parece primordial y si hay un orden? Realmente, si nosotros miramos, salud es muy importante. Ser conscientes de nuestra realidad y entender que en nuestra realidad no estamos solos, sino tenemos una realidad o familiar o una realidad empresarial, y yo me he focalizado un poco más en la realidad aquí empresarial, también es sumamente importante. Esta salud y esta realidad en un escenario de actualidad y presente nos hace tener una clara objetividad del mundo que hoy vivimos. Yo tengo que pensar en mí, en la realidad que yo tengo en este presente. Máximo nos comentaba ahora las inversiones de Asia del campo, ¿no es cierto? Pero obviamente cada realidad va a ser diferente, ¿no? Si a una persona tiene un dinero extra y le sobra, es buen momento para la inversión.
Si otro tiene un negocio que, digamos, ha estado parado y el dinero no le sobra, obviamente no es un momento para él, seguramente para esa inversión. Así que el tercer elemento que significa el estar en el presente también es importante. Y creo que el cuarto y quinto es difícil quitarle la importancia como para ponerlo en prioridad, porque hoy día todo lo que hagamos lo tengo que hacer rápido. Si antes de la pandemia teníamos un mensaje de movernos a la acción y no dejar para mañana lo que debemos hacer hoy, yo creo que con el inicio de la pandemia, ¿no es cierto? Muchos podemos haber vivido eso. Si yo hubiera hecho esto antes, si yo hubiera adelantado esto, probablemente esta crisis nos hubiera agarrado de alguna manera mejor parados. Y nosotros sabemos que esto no va a parar. Seguimos en un marco de incertidumbre. Podemos tener fecha cuando haya vacuna. Mientras no haya vacuna y mientras no logremos controlar el comportamiento de la gente, los rebrotes, acá hay incertidumbre. Así que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer sumamente rápido. Y como solos nos toma siempre mayor trabajo, la quinta clave que yo sugiero, equipo, va de la mano. Ahora, felizmente que las 5 no son excluyentes. Así que me cuesta mucho trabajo decir cuál es la prioridad. Por lógica, la salud debe ser lo más importante, ¿no es cierto? Porque si no hay salud, nada se puede trabajar. Así que si tuviera que elegir una, que es la más importante, es la salud. Pero todos nosotros hemos aprendido en esta etapa de que una vez que la salud la controlemos, entonces la parte de la economía, el negocio y nuestros accionarios tienen que entrar en la perspectiva. Como una base de preparación a lo que debe venir después. Después del caos viene la paz, ¿no es cierto? Después de la lluvia viene el sol. Después de esta pandemia y este reacondicionamiento que vamos a tener, debe venir la reactivación. O sea, somos un país que tiene alta fortaleza en su manejo financiero público como para salir adelante, ¿no? El tema de las reservas, el tema de los minerales, la exportación, la agroindustria, o sea, nuestra economía muy rápidamente va a entrar a la etapa de reactivación. Pero rápido, ¿qué significa? Por lo menos 2022. Así que durante 2020 y 2021 tenemos que entrar a jugar el partido en esta etapa de reacomodo. Los economistas, cuando estudiamos el tema de crisis en la universidad, obviamente este tema de la reanudación son lenguajes modernos, hablamos mucho de la etapa de la reanimación, ¿no? En uno de mis videos de YouTube hablo un poco de esto. Cuando uno lee cualquier libro clásico de economía y llega a la parte de crisis, esta parte de salir de la crisis se llama reanimación. Y se llama reanimación porque lo que tenemos que hacer es trabajar mucho el ánimo de la gente. En una crisis, en una pandemia, en un confinamiento, los ánimos caen. Y hay mucha gente que ha cerrado negocios. ¿Me explico? Sobre todo el pequeño empresario, hay mucho pequeño empresario que entra en esa situación y cierra negocios. Pero no piensa en el nuevo emprendimiento todavía que puede tener hasta que esto termine. Esta es la etapa que tenemos que trabajar, la reanimación. En realidades ajenas a las nuestras, la gente se ha estado preparando. Cuando nosotros miramos estadísticas, la venta de libros, ¿no? Virtuales, más que físicos, obviamente virtuales. Amazon no nos puede atender un pedido en 3 o 2 días como lo hacía antes. Amazon nos está atendiendo un pedido en 10 días que se extienden a veces a 20 días. ¿Por qué? No es porque haya complicación en las aduanas. El mayor problema es que ellos han tenido problemas de stock, porque la gente se volcó a comprar libros. La gente se volcó a comprar cursos. Las acciones de Zoom pasaron al mejor nivel. La gente comenzó a comprar Zoom. Es cierto, nos dan una plataforma virtual gratis, 40 minutos, pero Máximo ha tenido que comprar Zoom. ¿Me explico? Yo no trabajo con Zoom, yo decidí trabajar con otra plataforma, pero igual prefiero una plataforma pagada porque las plataformas gratis igual tienen sus limitaciones. No pudiéramos estar haciendo esta conversación, ¿no es cierto?, en forma continua si Máximo hubiera estado trabajando con plataforma gratuita. Entonces, todos estos escenarios tienen su efecto en un aspecto muy próximo. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Comenzamos a mirar el nuevo escenario para mi negocio a partir del 30 de junio o lo comenzamos a mirar desde ahora? Así que esto implica la agilidad como una
clave importante de nuestra actividad. Y esto implica también ir conversando con tu audiencia. En otro de mis videos, porque en este confinamiento he estado colgando bastante material en Facebook, sobre todo en escenario digital, compartiendo con los clientes, alumnos, amigos. Y yo hacía la siguiente reflexión. En este escenario que nosotros estamos teniendo de confinamiento, no estamos planeando, estamos haciendo cosas que nos permita vivir en el día a día y muy focalizados en la semana, ¿no es cierto? Esperando que cuando esto termine, nosotros vayamos a un escenario normal. Eso no va a ser realidad. Y cuando esto termine, nuestro escenario va a seguir en confinamiento natural. ¿Y cuál es el confinamiento natural? Yo voy a seguir en cuarentena porque me va a dar miedo salir a la calle con todo este tema del rebrote. ¿Y cuánto tiempo va a ser tu cuarentena? En el mundo, la gente nos está dando las señales que esa cuarentena por lo menos va a ser todo el año. Si yo estoy en una actividad, llamémosle inmobiliaria, yo no puedo estar todo el año sin trabajar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que comenzar a estar en contacto con mis clientes desde ahora. Las empresas grandes están alejadas de sus clientes. Ripley cerró, Saga cerró, y probablemente nadie recibió una comunicación como cliente de esos proveedores. Nosotros somos pequeños, somos medianos, nosotros tenemos contacto con clientes. ¿Cuándo vamos a tener ese contacto con el cliente? Cuando el cliente me llame después del 30 y tenga un requerimiento, les aseguro que de repente ya alguien se ganó a mi cliente. ¿Me explico? Entonces, tenemos que esta etapa de confinamiento, como siempre lo planteo, poner nuestros horarios para seguir trabajando. Y eso implica vivir nuestro presente, eso implica focalizarnos en nuestra realidad. Y como probablemente mi esquema de trabajo hoy día es diferente a lo que fue ayer, porque probablemente nadie me enseñó antes a manejar un autorrespondedor, probablemente nadie me enseñó cuál es la mejor plataforma virtual que debería tener, o por lo menos todavía no he descubierto qué sistema cómodo en términos de precio puedo manejar para hacer un ejercicio en mi casa y tener un video si yo mi casa la tuviera que vender o alquilar. Entonces, esas herramientas, ¿cuándo comienzo a tomar conocimiento? Si ustedes notarán, el crecimiento de vistas de video en YouTube se ha ido al cielo. La persona que quería aprender a hacer dulces, YouTube, que quería aprender a seguir su gimnasio, YouTube, y toda la gente YouTube, pero YouTube te da información gratuita, y lo gratuito tiene sus límites, no te cuentan la esencia del método. Lo gratuito es simplemente un marco publicitario. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer la gente? Invertir un poco en estos procesos de capacitación, para que realmente en serio podamos entrar en eso. A mí me da mucha satisfacción cuando yo comienzo a mirar, y sobre todo en los grupos que Máximo coordina, cuando nos comenzamos a pasar información, de mucha información gratuita. Pero si tú te pones a pensar, yo lo conté, en un día no iba forma que yo iba a tener tiempo para mirar todos los videos gratuitos que yo quería mirar, porque por todos lados me bombardeaban con videos gratuitos, y algunos incluso en la misma hora. Entonces llega un momento que tú tienes que tomar una decisión, y eso es lo que yo digo, realidad y estar en tu presente. Hay un montón de videos gratuitos que me interesan, pero me van a ayudar a que yo me ponga en movimiento. Entonces yo tengo que hacer una selección de estos videos gratuitos que yo tengo, cuál es el que yo voy a priorizar. Pero yo sé que un video gratuito no me lleva al movimiento, no me lleva al cambio, ¿ok? Es solamente un nivel de influencia para poder ir al siguiente paso. Y el siguiente paso es que me tengo necesariamente que capacitar, ¿no es cierto? Muy en serio a lo que yo quiero trabajar en el rubro que yo estoy, para poder mirar cómo hago cosas diferentes cuando este entorno, el 30 de junio, o de repente el 2 de junio, si es que nos aprueban el protocolo para los inmobiliarios, me permita entrar en una actuación que va a ser aceptada por la gente. Y que yo no sé hasta que no comience a conversar y a interactuar con la gente. Entonces, ahí tenemos un nivel de responsabilidad bastante fuerte, que es lo que yo digo, necesitamos aterrizar a la realidad.
Así que ese es el comentario básicamente que quería hacer, aprovechando también la pregunta y el comentario previo que Máximo había hecho, ¿no? Yo Bien. les agradezco que hayan venido, que hayan preferido este video gratis a otro, porque hay mucha competencia. Y les quiero avisar también que el siguiente, después de Raúl Faura de Condominio Ecológico hacia del Campo, va a venir otro amigo que es excelente, es brillante. Él nos va a hablar de la realidad virtual, algo que interesa mucho al mundo inmobiliario. Va a hacer un edificio a partir del plano. Tiene el plano y él levanta el edificio encima de la mesa y lo ves el edificio y puedes entrar en el edificio, recorrerlo, tener ascensor. ¿Ah? Desde tu casa, desde tu video, a través de tu computador entras, pero él hace estas cosas. Entonces nos va a contar sobre este mundo de la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta y sobre todo la realidad virtual de inmersión que se llama, en que tú te metes dentro del video y eres parte de la fantasía que se ha creado. Y creo que va a ser una de las formas más importantes para mostrar los productos que tengamos inmobiliarios. Es algo que tenemos que cambiarlo. Y otra cosa es digitalizar todo. Tenemos que ver qué programas, cómo, etcétera, buscar los mejores apoyos y tratar de cambiar nuestro sistema, porque estamos viviendo, vamos a vivir durante todo un año, seguramente, más en el mundo virtual que en el mundo real. Exacto. Máximo, acá tengo una pregunta. ¿Qué opción de negocio nos recomiendas para emprender en esta nueva normalidad? Si yo salgo del mundo inmobiliario, voy a hacer dos respuestas. Primero, fuera del mundo y dentro del mundo. Si yo salgo fuera del mundo inmobiliario, los productos o los negocios que más venden, y esto ha sido en todas las crisis, es salud, dinero y amor. Así que si yo no estoy en el mundo inmobiliario, los tres negocios centrales y que el mundo los sigue recomendando es salud, dinero y amor. En el mundo inmobiliario, obviamente, vamos a tener que hacer un proceso de reinvención o de ajuste. Lo que dice Máximo es bien cierto. Todo virtual. En Estados Unidos se están cerrando transacciones todo virtual. La gente decide en función a todo el material de videos y con declaración jurada, el equivalente a declaración jurada, que lo que yo estoy diciendo en el video es totalmente cierto. ¿Me explico? Y ahí la realidad virtual es central. Ponerme mi aparatito de realidad virtual y a partir de ahí comenzar a sentir que estoy visitando toda una propiedad que tengo para vender o que tengo para alquilar. En nuestro negocio inmobiliario, siguiendo un poco algunas de las tendencias del mundo que he estado revisando, fundamental es lo que podemos llamar la consultoría, la consejería. La gente lo que requiere es mucha asesoría. Así que el agente inmobiliario, dentro del mundo inmobiliario, se va a convertir más en un asesor inmobiliario que en un agente inmobiliario. Las transacciones se van a dar mucho sobre el marco de las redes. Por ahí yo escucho y leo con mucha atención los grupos que se está formando una nueva asociación de agentes inmobiliarios con el argumento que quieren tener fuerza para tratar de llegar al gobierno. Olvídense, el gobierno no nos va a hacer caso ahí. Cada vez las transacciones van a ser más directas y nosotros tenemos que generar nuestro espacio no por un marco legal, sino por un marco de aceptación a nuestra audiencia, a nuestra comunidad, al cliente. En nuestro negocio inmobiliario necesitamos emprender y caminar hacia la generación de comunidades, generaciones de audiencia, generaciones de clientes con los cuales podamos tener una relación directa. Y para eso necesitamos entrar al mundo digital, ¿no es cierto? Tener nuestro fanpage, tener nuestro canal de YouTube, tener un lugar donde podamos compartir estos escenarios y estas reuniones de café virtual, probablemente en escenario de distancia. No pensemos que el mundo otra vez será igual que ayer. Va a ser mucho más difícil, ¿no es cierto?, que eso ocurra. Sí pensemos que la gente se acostumbró a utilizar estas herramientas y que por lo menos en muchos de los sectores donde nos movemos, esta tendencia va a continuar, porque el tema de salud seguirá siendo el prioritario mientras no exista vacuna. Y toda la ciencia dice que el día que aparezca una vacuna, este COVID-19 mutará
y de repente generaremos otra pandemia. Así que nosotros vamos a ir andando de pandemia en pandemia. Ojalá que el próximo año no tengamos meses de para por pandemia. Porque si el próximo año nosotros tenemos meses de para por alguna pandemia o por algún rebrote que pueda aparecer, entonces ya no nos podemos lamentar porque ya la lección la tenemos clara, ¿no es cierto? Nos tenemos que preparar para poder trabajar desde el hogar. Yo tengo un video también de YouTube donde hablábamos de estas cosas. El trabajo desde el hogar se convierte en un elemento prioritario. Y esto implica la forma de tomar acciones, esto implica nuestro liderazgo y esto implica nuestra capacidad de reinventarnos. Y ¿alguna otra? Fernando, en todos los temas van a necesitar lo mismo, porque todos tienen que digitalizarse. Con respecto a la nueva asociación que se está creando, yo la estoy apoyando incondicionalmente, no recibo nada a cambio, no me dan nada, ni un cargo, ni un puesto, ni le he pedido, ni quiero, porque no quiero tener más trabajo. Pero les apoyo por una razón muy sencilla. Es mejor ser cabeza de ratón que ser cola de león, y ser un pelo de la cola del león no es nadie. En cambio, una cabeza de ratón, un grupo fuerte de 5.000 agentes inmobiliarios, con todas las asociaciones vinculadas en una federación, tiene más voz, tiene más peso ante una inmobiliaria, ante una CONFIEP, ante la Cámara de Comercio, que son una asociación de 500, de las cuales hay 300 en efectivo que están efectivamente trabajando, o una asociación como la Cámara de Agentes Inmobiliarios, que tú entras a su página y no sabes quién es el presidente ni quiénes son los miembros. Entonces, todas las asociaciones, algunas casi de papel. Algunas son antiguas, hay varias que tienen 300, 400, 500. Este chico Fernando que está haciendo esto tiene 6.000 personas vinculadas al mundo inmobiliario, y de los cuales hay 2.000 agentes registrados en su Facebook. Es la que tiene la más numerosa. Y hay que apoyarlo, porque no está pidiendo nada tampoco. Él lo que quiere es crear esta cosa fuerte para tener cara de ojo. Y eso me parece muy sano. O sea, que un agente inmobiliario que no se apunte a esto, no sé qué razón puede tener, porque no existe ninguna razón para Claro, todo lo que es apoyo resulta bueno, pero sin mi ejemplo. Le vamos a cambiar la ley. Claro, sin perder el tema de las prioridades. Les voy a contar, digamos, un ejemplo que lo veo a diario. Nosotros en este momento estamos en un café virtual, ¿ok? Y nuestro café virtual, que es virtual, solamente le veo la cara a la foto de Tomás, la cara a Máximo, la foto de Iván, Carmen Vázquez aparece con una sombra, todo lo demás estamos con el video apagado. Entiendo de que pues por un tema de la banda ancha del internet, ¿me explico? Sí. Pero las preocupaciones, ¿por dónde deberían haber empezado? ¿Cuál es la banda ancha que yo tengo en mi casa? Si yo voy a participar en un escenario virtual, ¿tengo el equipo en mi casa preparado para todo esto? Porque yo los invito, ustedes participan en cualquier reunión virtual en el mundo y todo el mundo activa su video, porque ese es un problema solucionado. En nuestro país todavía tenemos problemas con la banda ancha, con el internet, con la fluctuación, con el escenario. Entonces yo tengo que mirar en un escenario más particular si estoy teniendo todos los recursos para que cuando yo hablo con un cliente jamás esto se me corte. Pero bueno, creo que ya a través de lo que hemos comentado, espero que realmente les sirva muchos éxitos y que todas estas incertidumbres que tenemos generadas por esta pandemia se logren solucionar en beneficio del mundo y la humanidad en el periodo más corto posible. Máximo, muchas gracias y como siempre estamos ahí en contacto directo. Gracias. Hasta la próxima. Ok, he disfrutado mucho esta hora el día de hoy. Ok, chao Iván. Gracias por el apoyo. Por lo menos virtualmente. Muchas gracias a todos por su presencia. Y espero verlo el próximo jueves, cuando hablemos de una oportunidad de negocio en la que los voy a invitar a participar. Muchas gracias por su presencia y por sus preguntas y por participar en estas cosas y por la amistad de ustedes, que les agradezco, sinceramente. Muchas gracias. Gracias a ti, Máximo. Muchas gracias, Máximo. Gracias también a Fernando. Gracias, Iván, por la conexión. Los videos sí siguen apagados. O sea. Gracias. Gracias, Máximo. Hasta el jueves, entonces. Saludos a todos, hasta el jueves.
Gracias, Máximo y Fernando e Iván. A todos, muchísimas gracias. Muy interesante todo. Qué bueno. Sí, muchas gracias. Muy, muy interesante. Me voy muy contenta. Chao. Hasta el jueves, Máximo. Bueno, damos por finalizada la reunión entonces. ¿Eh? Ha sido un gusto verlos. Tomás, gracias por venir. Gracias, Máximo. Muy amable. Espero que Muy interesante. Gracias, Fernando. Sí, Fernando, excelente, ¿eh? Excelente. Sí, estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Un 20, para mí es excelente. Siempre lo hace. Como Para ti siempre. también. Tú también, muy bien. Yo trato, yo trato. Estoy aprendiendo. Bueno, buenas tardes y nos vemos el martes los que quieran venir a ¿Verdad? la sesión de neuromarketing. Sí, claro que sí. Hasta el martes entonces.